Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Dylan Benalcázar y en este video voy a hablarles sobre uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Voy a hablarles sobre el sistema digestivo, el cual vamos a verlo de una forma anatómica, histológica y fisiológica. No vamos a salir de este video, o trataré de que no se salgan de este video, viendo a este sistema, como su nombre lo comenta, como una simple tubería que nos sirve para alimentarnos y nos ayuda a la excreción de los desechos de los alimentos, sino que vamos a intentar que aprendan que este sistema es altamente especializado, que sus distintos tipos de tejidos y sus distintos tipos de órganos tienen una función no solo en nuestro aparato digestivo, sino que también esta ayuda a distintos sistemas de nuestro cuerpo, como lo serían el endocrino. Pero no me voy a extender más en esta introducción, sino que vamos directamente a ciertas generalidades de nuestro sistema digestivo antes de irnos a la especialización, como los órganos y los distintos procesos que éste elabora. Bien, vamos a ver lo que es primero la organización general de nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo se divide en dos grandes componentes. El primero siendo el tubo digestivo y la segunda parte, los órganos accesorios. El tubo digestivo es una estructura continua, es decir, que no se interrumpe, que va desde la boca hasta el ano. A pesar de que los órganos tienen funciones distintas, todos comparten un mismo plan estructural en su pared. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que cada uno tiene una función distinta, sea transportar, descomponer y expulsar o excretar, cada uno forma, todos estos órganos, están conformados en la misma zona, tienen un plan y todos influyen en el otro. Por ejemplo, la boca influye en el esófago, ya que sin una correcta masticación no hay un correcto bolo alimenticio y se puede ver obstruida la pared del esófago. Pero no me voy a extender tanto en esto porque esto lo veremos un poco más adelante. Simplemente quería hacer la aclaración de que a pesar de que cada uno, como se mencionó antes, tienen funciones distintas, aportan y están unidos en un mismo plan estructural y además cada uno se complementa. Pero bueno, antes de entrar en los órganos, primero creo que es válido hacer una mención a los distintos tipos de tejido que tenemos, siendo los principales, cuatro, siendo la mucosa, la submucosa, la serosa y la muscular, aunque no están en este orden, siendo que la muscular suele ser la más externa y la serosa, por ejemplo, la capa más externa. Pero vamos a explicar un poquito a profundidad cada uno de estos tejidos, ¿ok? Primero tenemos a la mucosa. Está formada por un epitelio y tiene una lámina propia y muscular de la mucosa. Esta está especializada en la secreción y la absorción. Entonces, cuando vayamos viendo a medida de este video acerca de ciertos órganos, comprenderán de que cada uno de estos tejidos está presente en mayor o menor medida en órganos especializados. Por ejemplo, en la absorción podría ser en el estómago, ya que este está hecho justamente para absorber nutrientes y descomponerlos. Pero sigamos con el otro tejido, siendo la submucosa. Esta submucosa es un tejido conectivo con vasos sanguíneos, linfáticos y plexo nervioso submucoso. ¿Qué quiere decir esto? Que está encargado mayormente de la irrigación y de la inervación de nuestro sistema. Por lo tanto, estará presente en casi todos, por no decir todos, los elementos de nuestro tracto digestivo. Así pasamos a la mucosa externa, que generalmente suelen ser dos capas de músculo liso alrededor del peristaltismo. Son responsables de este proceso que ya veremos y ya explicaremos debidamente más adelante. Así pues, tenemos la capa serosa o adventicia, siendo la capa más externa de nuestro sistema digestivo. Es una capa mayormente especializada en la protección de los órganos y
y como les mencioné antes, a pesar de que son 4 los tejidos principales, no vamos a verlos en el orden que los mencioné, sino que lo vamos a ver con variaciones a lo largo de todo el tubo digestivo. Bien, pues después de esta introducción vamos a hablar sobre uno de los órganos que son mucho más conocidos, ya que están no tan internamente, son más visibles para nosotros. Y como les voy a ir adelantando, es la entrada de nuestro sistema. Ya creo que por esa pista muchos comprenderán que estamos hablando de la boca. ¿Qué vamos a ver sobre la boca? Bueno, ¿qué se puede decir de la boca en el tracto digestivo? Pues más que nada es la entrada, es la puerta de nuestro sistema. Es el primer sitio donde ocurre un proceso muy importante que es la digestión. ¿Qué es la digestión? Pues es cuando el proceso previo a la digestión, que es la ingesta o ingestión, es dada. ¿Qué sucede aquí? Nuestros alimentos son ingeridos, ahí en la ingestión, y están en nuestra boca. ¿Y qué se va a pasar a hacer? Pues a convertir, a masticar nuestra comida, nuestros alimentos. Y ahí se va a dar el proceso de digestión. ¿Qué órganos o qué partes de la boca están inmersos en este proceso? Pues principalmente 3. Los dientes, la lengua y las glándulas salivales. Los dientes forman parte de lo que se conoce como digestión mecánica, y es que cuando nuestros alimentos llegan a la boca no pasan por la garganta, por el esófago de la misma manera. Claro que no. Tenemos que masticarlos, y aquí es donde entran en juego los dientes y la digestión mecánica, ya que los dientes son los responsables principales de que los alimentos sean cortados, triturados, masticados de la manera correcta, y así nosotros aumentamos su superficie, pero le quitamos en todo caso dureza al alimento, haciéndolo más digerible. La lengua, por otra parte, es en conjunto con las glándulas salivales las encargadas principales de la digestión química. ¿Y a qué se refiere con química? Y es que cuando nosotros ingerimos alimentos, también ingerimos moléculas esenciales para nuestra supervivencia como especie. En este caso serían moléculas como las proteínas, ciertos minerales o lípidos grasos. ¿Qué hace la lengua? La lengua, para empezar, aparte de que ayuda a secretar la saliva, nos ayuda a sentir los sabores de la comida, haciéndonos que nuestra ingestión sea mayormente variada y que podamos percibir otros nutrientes de diferentes alimentos, así como permitiéndonos, como ya lo mencioné, sentir el sabor, ya que toda la superficie de la lengua está recubierta por papilas gustativas. Que también ayuda a hacer la lengua, en conjunto con las glándulas salivales, es a secretar la saliva. Y la saliva está recubierta por una enzima que ayuda a descomponer alimentos conocidos como amilasa. ¿Qué hace la amilasa en nuestro sistema? Pues es la encargada de disolver moléculas a moléculas más simples, como lo serían los carbohidratos y los distintos tipos de lípidos en comidas grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo de cómo nuestro sistema digestivo actúa en esta simple parte. Nosotros tenemos un alimento y se han dado cuenta de que cuando masticamos muy rápido, al pasar por nuestra garganta se siente pesado y sentimos como un poco de dolor. Bueno, esto es porque la digestión mecánica se realizó de manera demasiado acelerada y que el proceso, lo que va de ahí de la comida hacia el esófago, que se conoce como bolo alimenticio, no tuvo la suficiente masticación. Por eso en varias revistas médicas se recomienda que las masticaciones
comunes en promedio deben ser entre 45 y 50, con un mínimo de 35 mascadas por alimento, especialmente si son proteínas como la carne, ya que estas tienen varias fibras más duras. Bien, ¿qué tenemos para continuar nuestro viaje por el tracto digestivo? Ya pasamos la digestión tanto mecánica como química. Ahora, ¿qué nos sigue? ¿Qué otro órgano vamos a ver y qué otro proceso vamos a ver? Pues llegó la hora de hablarles sobre la faringe y el acto de la deglución. ¿Qué es este proceso? ¿Qué es el proceso de deglutir? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es tan sencillo como el alimento ya fue masticado correctamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que llegue a nuestro estómago? Pues tragar. Esto es el acto de la deglución. ¿Y qué órgano es el responsable de esto? Pues la faringe. La faringe es una estructura, compartida con el sistema respiratorio. En este caso, la zona de la faringe que nos interesa a nosotros es la orofaringe y la hipofaringe. La orofaringe se llama así por su estrechez con la cavidad oral. Oro de oral y faringe pues de este órgano, ya que ahí está situada, en la cavidad oral. ¿Qué otros datos podemos decir sobre la faringe? Es que su epitelio es bastante variado, ya que la faringe tiene una zona que nos ayuda en la nariz. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la orofaringe. ¿Qué hace la orofaringe durante la deglución? Bueno, pues tenemos tres fases. Primero, la fase voluntaria o la fase oral. La lengua empuja el bolo hacia atrás. ¿Qué hacemos? Nuestro organismo, cuando ya ve que el bolo alimenticio está óptimo o nosotros mismos lo forzamos, empuja este bolo hacia atrás para que sea conducida a la orofaringe. ¿Qué sigue después de esta fase? Sigue la fase faringea, la parte por reflejo. Y aquí entra en juego un pequeño conducto conocido como epiglotis. ¿Qué hace la epiglotis? Cierra la laringe, que es una zona hermana de la faringe, por eso sus nombres están similares, y abre el conducto de la faringe para que sea llevado hasta la otra parte de nuestra deglución, que es la fase esofágica. Habiendo pasado la faringe, nuestro bolo alimenticio viaja hasta el esófago, iniciando así el peristaltismo. Por cierto, ¿ustedes no se han atorado alguna vez? ¿Y esto por qué se debe? Bueno, como les mencioné antes, la faringe y la laringe son muy cercanas. ¿Y por quiénes están regulados? Por la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Es un pequeño cartílago que ayuda a que estos conductos se abran y se cierran durante los distintos procesos. En este caso, la laringe es más para los actos de fonación, respiración, etc. Mientras que la faringe es más para la zona de deglución. Pues, ¿qué ocurre cuando nos atragantamos? Básicamente, nuestra epiglotis cierra mal su conducto conocido como glotis y entre la laringe y la faringe pasa ciertas partículas de alimentos. El bolo alimenticio pasa y obstruye nuestra vía aérea, provocando que nos atragantemos a nivel laringeal. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, hay una maniobra para que cuando nos atragantamos de una manera muy crónica, tengamos que recurrir a cierta maniobra que es muy conocida, ya que se lo menciona en caricaturas y en otros videos. Incluso fuera de la materia médica se la da para estudiantes como los primeros auxilios, que es la maniobra de Heimlich. ¿Por qué hacemos esta maniobra y ninguna otra? Es básicamente porque lo que tenemos que hacer es que nuestro bolo alimenticio regrese por la laringe y se expulse por la misma cavidad oral, ya que aquí queremos que la glotis se abra, pero de forma
un poco más forzosa, ya que por eso se hace con esta brusquedad, con esta fuerza, ya que lo que queremos hacer es que la presión aplicada en nuestro tórax y en nuestro abdomen sea suficiente para expulsar este bolo alimenticio a través de nuestra laringe y que sea expulsada por nuestra boca. Bien, ya ocurrió la deglución en nuestro sistema. ¿Qué sigue después? Ya estamos en la faringe. ¿Qué nos queda por seguir viendo? ¿Dónde va este bolo alimenticio? ¿Por dónde más llega al estómago? Bien, vamos a hablar del esófago. El esófago es un órgano que está precisamente especializado en el transporte del bolo alimenticio. Cuando ya pasa la faringe, pasa por este tubito, este tubo muscular, hacia la zona estomacal. Pero, a pesar de que me gustaría llamarlo tubito, vamos a ver que esto es bastante más grande de lo que aparenta, ya que el esófago, como ya lo mencioné antes, es un tubo fibromuscular de 25 centímetros de largo y se extiende desde la faringe, pero no la orofaringe, donde ocurre mayormente la deglución, sino la hipofaringe. ¿Ok? La faringe, en la cavidad oral, la orofaringe, se extiende un poco más hacia abajo y se la conoce como hipofaringe justamente por lo mismo, porque en anatomía hipo significa por lo general inferior, debajo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que la hipofaringe, que es donde se conecta con el esófago, es la zona más inferior, la zona que está más debajo de la faringe. El esófago también se extiende desde la faringe, pero a nivel anatómico y viéndolo desde las vértebras, se extendería desde la sexta vértebra cervical hasta el estómago, que estaría al nivel de más o menos la 11ª vértebra torácica. Como pueden ver, es bastante extenso, digno de los 25 centímetros que vinimos mencionando antes. Está formada por una musculatura longitudinal y singular, aunque a pesar de que sea circular, mayormente suele estar estrecho, suele estar, no digamos lo cerrado, pero sí como aplastado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque nuestro sistema, nuestro organismo es sabio. Nuestro organismo sabe que hay otros procesos como la fonación, como la inspiración, la respiración, que están presentes mucho más tiempo y que necesitan ese espacio que no ocuparía el esófago si fuera rígido todo el tiempo y se quedaría ahí estático sin poderse estrechar más tiempo que el esófago. Entonces, ¿qué hizo nuestro sistema? Hizo que el esófago pudiera ser flexible y pudiera estrecharse. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando y necesitamos que nuestra laringe o nuestra tráquea estén en mayor expansión debido a la constante ingesta de oxígeno para respirar y para fonar, nuestro esófago se estrecha. Y al momento de que el bolo digestivo, el bolo alimenticio, llega al esófago, este se pueda contraer de manera sencilla y bastante eficaz, haciendo que cada sistema tenga su espacio y su forma de funcionar si necesita contraerse o dilatarse. Pues bien, sigamos aprendiendo un poco más del esófago. Esto tiene 3 porciones: la cervical, la torácica y abdominal. La cervical, pues como su nombre lo dice, atraviesa el cuello. Aquí es donde se une con la hipofaringe. También tenemos la torácica, que está específicamente ubicada entre los mediastinos superior e inferior. Cuando hablamos de mediastino, solemos referirnos a la zona de los pulmones y el corazón. También vamos a ver que tiene una parte abdominal, ya que tiene que llegar al estómago. Y aquí atraviesa otro órgano muy conocido, pero más conocido para la respiración, aunque también tiene su parte del digestivo, que es el diafragma. Bien,
Cada una de estas zonas, de estas secciones de nuestro esófago, está delimitada, está relacionada con distintas estructuras que ya mencioné algunas de ellas. Por ejemplo, a nivel del cuello tenemos a la tráquea, un órgano muy importante durante la respiración y que es justamente una de las razones por las que nuestro esófago es contraído o tiene ese tejido de poder contraerse. Cuando vamos a la zona ya del tórax, está acompañada de los grandes vasos, de los nervios torácicos, relacionándose entre otras estructuras con, por ejemplo, la aorta o la vena ácigos. Entonces, ¿qué sigue después? Cuando vamos a la zona abdominal a través del hiato esofágico ubicado en nuestro diafragma, la porción abdominal del esófago continúa en zonas cercanas al hígado. Específicamente, anatómicamente vamos a ubicarnos que tenemos un hígado y esta está un poco cerca del lóbulo derecho. Para finalmente, ahora sí, continuar en el estómago. Bien, vamos a hablar sobre el estómago. Podríamos decir que dentro del sistema digestivo, aparte de la boca, este sería uno de los órganos más conocidos de este sistema. Pero vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿ok? Vamos a ver qué es. Bueno, vámonos primero a su ubicación. Pensemos en el abdomen, ¿ok? Nuestro abdomen por dentro se conoce como cavidad abdominal. Bastante sencilla de comprender. ¿Cómo está el estómago ubicado? Bueno, es una porción de nuestro tracto digestivo un tanto distinta, ya que a diferencia de, por ejemplo, el esófago, no está estrecho y sobre todo está bastante dilatado. ¿Ok? Esto es lo más característico de nuestro estómago. Sí. Ahora vamos a ver cómo este se une con nuestro esófago. Bien, volvamos al diafragma. Pensemos que nosotros tenemos pues nuestro diafragma, obviamente, y vámonos a la zona superior, donde estaba ese orificio que acabamos de mencionar, ese hiato esofágico, y vamos a ir viendo cómo este hiato esofágico comienza a dilatarse poco a poco y toma una forma como de domo, ¿ok? En esta zona el estómago crea dos porciones importantes. Primero, nuestro esófago se vuelve a dilatar poco a poco y forma el cardias. Después, este cardias se extiende hacia arriba y forma el estómago fondo o fundus gástrico, que es el nombre como lo encontrarán mayormente. Y este fondo, ya que estamos hablando de él, es básicamente donde se acumulan los distintos gases que se dan durante la digestión en el estómago, en el cuerpo del estómago especialmente. Pero ya hablaremos un poco más acerca de las otras partes. Centrémonos en el fondo. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el estómago hace la digestión, los jugos gástricos sueltan ciertos gases y estos gases, además del oxígeno, por ejemplo, se cuelan en esta zona. Es una zona enteramente dedicada a la absorción de estos gases. Bien, el cardias, por otro lado, que es esa zona del esófago que se está volviendo estómago, está rodeado por el orificio del cardias. Que es el orificio del cardias? Es la abertura entre el esófago y el estómago. Es como ver esa estrechez en la que uno se va volviendo otro. Hablando un poco más acerca del cardias, esto es la primera parte donde en la comida, el bolo alimenticio, va a pasar. ¿Ok? Esto podamos decirlo así como la puerta del estómago. ¿Bien? De ahí, como les mencionaba antes, el fondo gástrico, aquí ya no me voy a extender tanto porque ya lo expliqué justamente cómo se va formando, es la porción dilatada superior. Tiene una formita de domo, está muy cerca, más o menos en relación al plano horizontal
del orificio del cardias, y después encontramos el cuerpo gástrico, que es la porción más grande de de nuestra, de nuestro órgano, por decirlo así. Luego llegamos a la porción pilórica, ¿qué representa la porción pilórica? Bueno, ahí está ubicado la zona del píloro y representa, así como en el cardias es la entrada, el píloro representa la salida. Y en este caso lleva su contenido hacia el duodeno, que ya lo veremos en un órgano más adelante. Primero expliquemos aquí el estómago, ¿ok? El píloro o la región pilórica se divide en dos partes: el antro pilórico, que está conectado al estómago, y el canal pilórico, que está conectado al duodeno. Digámoslo así: el píloro, el antro, es donde el estómago forma con el píloro, y el canal pilórico es donde el píloro se separa del cuerpo del estómago y se va hacia el duodeno. Estas son las dos partes, y su abertura y su cerramiento está controlado por el esfínter pilórico, también conocido como píloro, que es una capa circular de músculo liso. Hablando también del estómago, tenemos las curvaturas. El estómago tiene una característica forma que se asemeja a una J, y esto se debe a justamente las curvaturas. Por cierto, las curvaturas no son iguales, son desiguales, y la curvatura más grande y convexa está al lado izquierdo, conocida como curvatura mayor, ya que justamente es la más grande. Esta comienza en la incisura del cardias, que forma el borde del esófago y el fondo gástrico, y la curvatura más pequeña y cóncava se encuentra al lado derecho y se denomina como curvatura menor. Esta última presenta una pequeña escotadura, una pequeña apertura, un pequeño agujerito que se llama incisura angular, que marca la intersección entre el cuerpo gástrico y la porción pilórica del estómago. Bien, ahora vamos a la función del estómago. Ya les expliqué un poquito a breves rasgos, pero profundicemos un poquito más. ¿Les parece? La función del estómago, la principal, es la digestión, tanto mecánica como química de la comida. Pero ¿a qué se refiere? ¿Que no se supone que la boca era la responsable de esto? Sí, pero en la cavidad oral. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a explicar esto para que no nos confundamos. En nuestra cavidad oral, la digestión mecánica y química se centra en descomponer el alimento aunque ya esté procesado, es decir, aunque nuestra carne, por ejemplo, ya esté cocida y ya tenga los nutrientes para consumirla. Tenemos que hacer que esa comida ya apta para consumirse sea apta para que llegue al estómago y posteriormente pueda ser expulsada, excrutada. Así que, ¿qué hace nuestra boca? Pues ingiere la comida principalmente, descompone lo necesario para hacer el bolo alimenticio, y nuestra saliva mezcla la amilasa para que los nutrientes vengan un poquito separados, y así ocurre el transporte del esófago al estómago que mencionamos después. Entonces, ¿cómo ayuda esto en la digestión tanto química como mecánica? Muy sencillo. Cuando llega al estómago, esta digestión es mezclada con los jugos gástricos, ¿ok? Y este jugo gástrico está conformado por dos cosas muy importantes. Los jugos biliares provenientes de la vesícula biliar ubicada en el hígado, por eso están tan relacionados, y con los jugos gástricos que no los produce el estómago, sino que los almacena y son producidos por otro órgano bastante importante, no solo aquí
zona gástrica, sino también en otra zona conocida como zona endocrina, que es el páncreas. ¿Ok? Estos dos órganos, hígado y páncreas, ayudan a hacer los jugos gástricos. Bien, ahora entendido esta zona, vamos a ver qué hace aquí nuestro órgano. ¿Qué hace el estómago? Bien, llegó la comida del esófago, pasó por el cardia, se fue al cuerpo del estómago y aquí es digerida. ¿Cómo? Forman fragmentos más pequeños. El estómago, para empezar, se mueve un poco. El estómago comienza a contraerse. ¿Y qué hace esto? Que nuestro bolo alimenticio comience a deshacerse en pequeños pedazos. ¿Y qué hacen esos pequeños pedazos? Comienzan a mezclarse con nuestro jugo gástrico y estas enzimas que mencioné, como la amilasa y el ácido clorhídrico que tiene el jugo gástrico, que por cierto es bastante ácido con un pH de 1 a 2, además de otras varias enzimas, desintegran aún más nuestro bolo alimenticio y se produce una sustancia un poco líquida, un poco acuosa, conocida como quimo. Esta última ya pasa al duodeno por el píloro en un proceso que se conoce como peristalsis gástrica. ¿Ok? Como es un órgano muscular, el estómago tampoco suele distenderse mucho, ¿ok? Y su acumulación por lo general suele ser entre 2 y 3 litros de comida. Ahora, ya hemos visto las funciones de nuestro estómago y ya vimos que el proceso se conoce como peristalsis gástrica. Y también, además, se mencionó otro órgano muy importante, que es el duodeno, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, antes de pasar al duodeno, me gustaría hacer una pequeña adición en una pequeña función, y de hecho, justamente muy pequeña, de nuestro estómago. Y es que, aparte de la digestión, nuestro estómago también está involucrado en una pequeña parte de las funciones absorbivas de todos nuestros sistemas, especialmente en la absorción del agua y la cafeína e incluso en pequeñas cantidades del alcohol etílico, también conocido como el etanol. Además de esto, nuestro estómago también juega un papel importante en controlar la secreción de las hormonas de nuestro tracto digestivo, como la gastrina, la colecistoquinina, la secretina y un péptido inhibidor gástrico. Ahora sí, vámonos a las regiones del duodeno. Bien, volvamos a el duodeno. ¿Qué es el duodeno? ¿Y qué es? Yo nunca había escuchado del duodeno cuando se habla de aparato digestivo. Pues bien, el duodeno es el nombre que recibe a la primera de 3 porciones que tiene el intestino delgado. Tiene el duodeno, el yeyuno y el íleon. Vamos a referirnos a estos cuando hablemos del intestino delgado. Así que vamos a decir una parte pues por cada zona de nuestro intestino delgado. Pero cuando hablemos de duodeno, yeyuno e íleon, tienen que hacerse la idea de que estamos hablando del intestino delgado. Simplemente estamos hablando de las regiones. Por eso tienen esos nombres. Pero en sí son simplemente zonas y porciones que son mejores para el estudio de este órgano del intestino delgado, que simplemente decir, este es el intestino delgado y vamos a hablar por esta parte y esta parte. Esos son los nombres que tiene este órgano. Pero recuerden, es el intestino delgado. Simplemente duodeno es el nombre de la porción primeriza. ¿Ok? Una vez ya entendido esto, vamos a hablar de qué forma tiene. ¿Ok? Bueno, el duodeno, como ya lo mencionamos en el estómago, así como en el esófago se mencionó el cardias, esta es la zona más proximal al estómago del intestino delgado. Es aquí donde en ese conducto pilórico
se reciben los alimentos ya digeridos. Aquí es donde el quimio llega, ¿ok? Ese líquido, esa sustancia semilíquida que les comenté que pasaba por el duodeno es esta. Es justamente en esta parte donde llega del estómago al intestino delgado, específicamente a la zona duodenal o duodeno. Bien, ¿qué forma tiene? Específicamente en esta que está como en el estómago, unido directamente en el píloro. Bueno, tiene una forma de C y está íntimamente relacionado en la cabeza del páncreas. En esta zona que está tan proximal y relacionado con la cabeza del páncreas, se la conoce como marco duodenal. ¿Ok? El duodeno tiene varias partes, pero vamos a mencionar 4. Tiene una zona superior, una zona descendente, una horizontal y otra ascendente. ¿Ok? Ya vamos a ir repasando cada una de estas porciones. Bien, tenemos la superior, que es conocida por una flexura superior del duodeno. La descendente, obviamente también, por una flexura, en este caso, inferior de nuestro duodeno. Tenemos la horizontal que está relacionada con la aorta, la vena cava inferior, y la ascendente que está asociada a la flexura duodeno-yeyunal. Ya por el nombre van a saber que está asociado el duodeno con el yeyuno, ¿ok? Para un poquito más de datos acerca de este órgano, esta zona, tiene una estructura de unos 25-30 centímetros de longitud, dependiendo, ¿no?, de la zona de nuestro organismo, ¿no? Sabrán que entre personas altas o más bajas puede variar, pero ese es el promedio. Tiene una forma de C, como ya lo mencioné, se encuentra en la parte superior de nuestro abdomen, cerca de las vértebras lumbares L1 y L3, y el duodeno, como ya se lo mencionó, es la primera porción del intestino delgado, y se puede resaltar de que la cabeza del páncreas está en medio de dicha forma, ¿ok? Por eso les decía que tiene tanta relación en esta zona del marco, el marco duodenal. Bien, ya que estamos en una zona donde hay bastante, ya pasamos esófago, pasamos cavidad bucal, ya pasamos estómago, vamos a hablar un poquito más sobre las capas de nuestros órganos. Las capas de nuestro tracto digestivo ya lo mencionamos, pero vamos a ver cómo están en este caso, en el duodeno, cómo están ubicadas, ¿ok? Vamos a hablar de la mucosa. Tenemos la capa mucosa que está conformado por un epitelio cilíndrico simple, también conocido como lámina epitelial, una capa de tejido conectivo, también conocida como lámina propia, y una capa de músculo liso, conocida también como lámina muscular. Estas células epiteliales tienen enterocitos y están recubiertas por una capa de mucina propia de la mucosa y de glicoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un poquito, como podríamos decir que es una capa un poco grasa. ¿Ok? La submucosa está constituida por tejido conectivo laxo, ya que varios vasos sanguíneos están en esta capa, así como el plexo de Meissner. Bien, la capa muscular está ubicada y conformada por musculatura circular interna y otra longitudinal externa en las que podemos encontrar el plexo de Auerbach. Entonces, esta es una forma en la que vemos cómo varía las diferentes capas histológicas de nuestros distintos órganos en nuestro aparato digestivo. Me gustó mencionarlo en esta parte del duodeno, ya que aquí se ven unas imágenes un poco más claras de las distintas capas, pero como les mencioné, esto es variable. Pero creo que el mejor ejemplo para mostrarlo es en las zonas del intestino delgado, especialmente en la zona duodenal. Ahorita vamos a otra zona que ya lo mencioné en la flexura, que es la flexura yeyuno-duodenal,
que es justamente el órgano que vamos a hablar ahorita, el yeyuno. Antes de pasar al yeyuno, vamos a ver un poquito de las funciones. Ya les hablé que el quimo llega por aquí, ¿no? Es el procesamiento mecánico y digestivo del quimo, ¿ok? Aquí está perfecto, pero también tiene otras funciones que vale la pena mencionar del duodeno, como por ejemplo la neutralización del jugo gástrico. Recordemos que el ácido gástrico, el jugo gástrico, es muy ácido, tiene un pH entre 1 y 2. Entonces, ¿qué hace nuestro duodeno para que el quimo y que nuestro estómago mismo no se pase de la acidez? Pues secreta sustancias alcalinas. Esta es una de las funciones de nuestro duodeno. Tiene la neutralización del jugo gástrico. También mezcla la bilis propia de la vesícula biliar producida en el hígado y las enzimas pancreáticas. También, así como el estómago, tiene una pequeña función de absorción en agua, pero en este caso no absorbe cafeína o etanol, sino que absorbe electrolitos y nutrientes, especialmente las hidrosolubles como los monosacáridos, propias en azúcares. Bien, ahora sí podemos pasar al yeyuno, que es la porción más media de nuestro sistema del intestino delgado. Bien, vamos a ver sobre el yeyuno, vamos a ver sus funciones, vamos a ver un poquito más de las histologías, ya que están las distintas capas, y vamos a ver qué forma tiene, qué puede hacer y por qué es un papel muy importante en la digestión, que sí, vamos a seguir hablando de la digestión un poquito más. Ahora vamos al yeyuno, ¿ok? El yeyuno, ya pasamos el duodeno, ¿ok? Que después de la primera sigue la segunda, obviamente. Entonces, ¿qué es el yeyuno? El yeyuno no es más que la segunda de las 3 partes que componen el intestino delgado. Aquí nos vamos a ubicar en la zona más media, por decirlo así, entre el duodeno y el ilion. Es una zona media, como les comentaba. ¿Qué papel desempeña? Bueno, aquí es muy importante, ya que en nuestro intestino delgado, más o menos el 40% de todo es yeyuno. Además que, a diferencia del duodeno y el estómago, este sí está fuertemente arraigado a la absorción de agua y nutrientes. ¿Ok? Recordando del histológico, ¿se acuerdan del epitelio cilíndrico simple? Aquí también está revestida, pero a diferencia de esto tiene las características criptas intestinales, conocidas como criptas de Lieberkühn, que se lo podía ver en el duodeno, pero en el yeyuno son mucho más visibles, junto con vellosidades intestinales. Pero vamos a hablar, ya ahorita llegaremos a la parte histológica, vámonos a la anatomía, ¿ok? El duodeno se ubicaba entre la L1, L3, ahí estaban tranquilos. El yeyuno está un poquito, así como su ubicación, está muy medial, ¿no? Está en la altura de la L2. Entonces, podemos ver que este órgano está bastante medial. Es intraperitoneal, es decir, que está pues en el peritoneo bastante más atrás, y su formación no es como que es creada propia, no, es como en el esófago y el estómago. Tiene un cardias y del estómago se vuelve del esófago, perdón, se convierte en estómago a través del cardias. Asimismo pasa en el yeyuno, solo que en vez de tener un cardias tenemos la flexura duodeno-yeyunal, que justamente es a la altura de esta vértebra lumbar, ¿ok? La transición al ilion aquí sí no está muy marcada, es más visible, no tiene una flexura, esto es más visible en la zona más microscópica, así que quizás en la zona histológica profundizaremos más de esto, de este tipo de flexura, de este tipo de transición al ilion, ¿ok?
Vamos a hablar también sobre las medidas. Como les comentaba, constituye un 40% de la longitud total del intestino delgado, el yeyuno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a medir como mínimo unos 1.5 metros y como máximo puede llegar a medir de 3 a 5 metros. No sé ustedes, pero a mí me parece bastante increíble pensar que tenemos esto dentro de nuestro abdomen. Vamos a hablar sobre las zonas más macroscópicas y después ya pasaremos a la función. Bien, como les comentaba, son notables numerosos pliegues, son circulares, paralelos en la mucosa, las válvulas de Krenk, que son como los órganos intraperitoneales, tanto el yeyuno como el ilion, que ya hablaremos más adelante, tienen una pared al abdomen por el mesenterio. Están unidos a la pared posterior del abdomen por el mesenterio. De esta manera, toda la extensión del intestino delgado, si bien es bastante flexible debido a que tiene que moverse, al igual que el estómago, tiene que contraerse un poco, se puede decir que está enmarcada, ¿ok? Está enmarcada y no solo por el abdomen, sino por el otro intestino, el intestino grueso. Pero, como les dije, ya hablaremos un poquito más sobre este tema, ¿ok? Vamos a hablar sobre las funciones ahora del yeyuno. Como les comentaba, este sí es un muy importante absorbente para nuestro sistema digestivo. Sus funciones principales son la separación de los nutrientes. Por ejemplo, la amilasa tiene ciertos nutrientes que descompone y otras enzimas como la proteinasa está dirigida a otros nutrientes, en este caso pues las proteínas, su nombre mismo lo dice. Entonces, ¿qué hace nuestro yeyuno? Separar estos nutrientes, ¿ok? Los que están separados por la amilasa pues se separan en los nutrientes que son los aminoácidos y los proteinazos por las proteínas, ¿no? Estas son las mayores funciones de nuestro yeyuno, pero también tiene otras como por ejemplo la absorción de nutrientes lipofílicos. Ya les mencioné las proteínas, las grasas, el colesterol y las vitaminas que se disuelven en este tipo de nutrientes lipofílicos, como por ejemplo serían las vitaminas A, D y K. A, D, E y K. Entonces, esas serían más o menos las funciones más notables de nuestro sistema en la absorción de nutrientes. Sin embargo, otro tipo de absorción que hace es la de agua. Un alrededor de 90% del agua secretada, más o menos unos 6 u 8 litros al día. Esto que hace que nuestro yeyuno tenga una gran gradiente osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran gradiente de ósmosis que lo conduce a través de un transporte paracelular de electrocitos, que lo mencionaba cuando les hablé introductoriamente del yeyuno, carbohidratos y aminoácidos, propio de justamente una de las funciones anteriores, que es la de separación de nutrientes por amilasa. Histológicamente hablando, ¿no? En un microscopio, hablando de tejidos, vamos a poder ver que la mucosa de nuestro yeyuno está revestida por el epitelio cilíndrico simple, muy similar a nuestro duodeno. Sin embargo, como les mencionaba, esta lámina epitelial contiene enterocitos y células calciformes. Su característica principal, además, a pesar de que se puede ver en el duodeno, ya que ambos son pertenecientes al intestino delgado, no es sino hasta aquí que se lo puede ver mucho más común y mucho más arraigado a las criptas del Lieberkühn y las vellosidades intestinales, que son proyecciones en formita de dedos que sobresalen en la luz intestinal. Al igual que en el duodeno, otras células muy importantes como las de Paneth se encuentran en lo profundo de estas criptas, además de tener su tejido epitelial de tejido conectivo, la submucosa que tiene su tejido laxo, que también está formado por el plexo de Mesnier que mencioné en el duodeno. No me quiero extender mucho en esto. En la capa muscular tiene el plexo de Auerbach y además está cubierto por la capa serosa, que me olvidé de mencionarlo, en la zona del duodeno, que es, como ya dije, la zona más exterior, que consta de epitelio escamoso simple y una capa de tejido conectivo debajo. Es una lámina propia serosa, así se conoce.
Bien, pasamos duodeno, pasamos yeyuno. Ahora nos toca hablar sobre el ilion. ¿Qué es el ilion? Es la última de las 3 porciones de nuestro intestino delgado. Tiene una transición muy poco marcada con el yeyuno, mientras que su extremo distal en el ilion, hablamos de nuestro intestino delgado, se abre al ciego. ¿Qué es el ciego? Pues es una parte de nuestro intestino grueso, que ya la veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir hablando sobre el ilion, porque tiene bastantes cosas curiosas, ya que a pesar de que hemos visto que el yeyuno, tiene una gran parte del intestino delgado, el ilion no se queda atrás, ocupando más o menos un 40% también del intestino, siendo la parte más grande, empatada con el yeyuno, más o menos unos 3,5 metros como máximo, pero a diferencia del yeyuno, nuestro ilion puede tener un mínimo de longitud bastante mayor, siendo que su longitud media es de 2,5, a diferencia del 1,5 mínimo del yeyuno. Pero bien, vamos a seguir hablando sobre lo que es el yeyuno. Al igual que el yeyuno, el ilion está un poco fijo. ¿Tiene movilidad? Sí, claro que la tiene. Tiene cierta movilidad dentro de la cavidad abdominal. ¿Está fijo en algo? Claro que está fijo en algo. Está fijo en la pared posterior del abdomen, más o menos en la mitad de nuestro mesenterio. Por lo tanto, nuestro ilion va a tener cierta movilidad, pero siempre vas a ver que tiene una forma predefinida, una estructura a la que debe regirse a pesar de estos tipos de movimientos. Histológicamente hablando, el ilion tiene una estructura bastante básica y similar a nuestro yeyuno, teniendo las capas ya mencionadas muchas veces de la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa aquí en este caso, volvemos con el epitelio cilíndrico simple, compuesta por enterocitos y células calciformes, pero por debajo tenemos nuestra lámina propia de tejido conectivo y su capa muscular, obviamente. Comparado al resto del intestino delgado, los pliegues circulares de nuestro ilion son más bien planos y las vellosidades intestinales son bastante más cortas que las que veíamos en duodeno o yeyuno, que es donde más se podían ver. La submucosa tiene varios vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos y el plexo de submucosa, que es el plexo de Meissner. Su capa muscular consta de una capa muscular circular interna y la longitudinal externa. Esto ya lo hemos visto en duodeno. ¿Qué es lo que caracteriza al ilion? Básicamente que está completamente cubierto por serosa desde la proporción externa, que ya sabemos que la serosa es una proporción externa, pero aquí está completamente recubierto, a diferencia de otras partes que está parcialmente o casi completamente recubierto. Vamos a hablar un poquito el rasgo característico del ilion, que aquí sí entramos en terreno histológico, que son las placas de Peyer, que se encuentran en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa. Es una porción importante de nuestro tejido linfático asociado al intestino, o como sus siglas en inglés lo avalan, GOUT. Esta placa suele medir entre 2 a 5 centímetros de longitud y tiene cerca de 300 folículos linfáticos, siendo esta una de las características. El bulto de esta placa suele ser un bulto en forma de cúpula sobre un folículo que justamente se llama área de cúpula. A veces la anatomía suele ser bastante lógica. Vámonos a las funciones, que es una de las características, ¿no? Nuestro intestino tiene muchas funciones y vamos a ver que aquí tiene la absorción de la vitamina B12 con un factor del estómago intrínseco. La función principal de nuestro ilion es absorber la vitamina B12, como ya lo mencioné, y también grasas, igual y similar al duodeno y al yeyuno. En este caso, lo que más se especializa son los ácidos grasos y el glicerol, además de sales biliares.
Además, nuestro ilion tiene una función inmunológica en el acceso y la transferencia de antígenos. Así que, como ya hemos visto, nuestro intestino delgado, aparte de las proporciones y funciones digestivas, consta con varias de otras funciones. En este caso, el ilion con la función inmunitaria. Bien, terminamos con intestino delgado. Vamos a hablar sobre nuestro intestino grueso. Vamos a hablar sobre lo que es, su anatomía, qué tiene de partes, cuánto es su medida, cuánto es su peso. Vamos a hablar de todo esto. Comencemos con el intestino grueso. También es conocido como el colon y representa nuestra última parte de nuestro tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es la última parte de nuestro estómago hacia nuestros intestinos. Abarca dos cavidades. Tiene la parte abdominal y una pequeña parte de la región pélvica de nuestra cavidad. Tiene una longitud aproximada de 1.5 metros, que puede sonar bastante pequeña a comparación del intestino delgado, pero recordemos que si extendemos este intestino grueso, encontraremos que su longitud es similar a la altura de un adulto completamente desarrollado. Así que pequeño no es para nada, pero recordemos que no tiene esa gran longitud dentro de aquí, o parece pequeño debido a que está enrollado. Pero bueno, continuemos. ¿Qué es el intestino grueso? ¿Qué hace? ¿En qué lugar está? ¿O qué se forma ahí? Bueno, nuestro intestino grueso es el responsable de formar de manera correcta y eficaz nuestras heces, debido a la absorción del agua del contenido intestinal que sucede en la digestión de, por ejemplo, zonas como el duodeno o el ilio, que de hecho justamente esta es una parte en la que ellos están relacionados. Ilio y ciego es una zona del intestino grueso, además de un papel en la formación, almacenamiento y posterior defecación de las heces. Es decir, que no solo es responsable de formarlas, sino de almacenarlas y después de defecarlas mediante pues la defecación o exclusión de las heces. Además de esto, nuestro intestino grueso como una data, una adición aparte de la formación y defecación de nuestras heces, tiene un papel fundamental en la microflora, ya que justamente contiene una extensa cantidad de esta en sus paredes, ¿no? Esto es esencial para nuestra supervivencia como ser humano. Y ya para que se hagan una idea de cuánto de este microbioma existe dentro de nuestras paredes intestinales, bueno, pues el microbioma intestinal de nuestro intestino grueso o colon tiene un peso entre 1 y 2 kilos. Háganse la idea de que este peso puede no ser mucho, pues para nosotros que podemos levantar mucho más, pero el cerebro humano puede pesar entre 2 y 3 kilos, así que háganse esta idea, siendo una microflora, ¿ok? O también conocida como flora intestinal. Bueno, pasemos así a la anatomía, ya que aquí, a pesar de ser mucho más pequeño en longitud que el intestino delgado, tenemos varias partes del intestino grueso. Comenzamos con el ciego, luego nos vamos al colon ascendente, tenemos la flexura cólica derecha, pasamos por el colon transverso, tenemos nuestra flexura cólica izquierda, tenemos el colon descendente, el colon sigmoide, que es esa como curvatura que tú ves que hace para llegar al recto y además al ano. Ese es el colon sigmoide, es una pequeña parte del intestino grueso que se como que hace una flexura, sin llamarla así, en el colon, pues. Como les mencioné, la absorción de electrolitos y agua, la propulsión del contenido intestinal, que es decir, las heces, son una de sus funciones, ¿no? Entonces no nos vamos a enredar mucho aquí y pasemos directamente a lo que sería el ciego. Comencemos por el principio, ¿ok? El ciego es la primera parte de nuestro intestino grueso y se encuentra en la fosa ilíaca derecha, como obviamente ya se lo habrán supuesto porque de ahí nace la flexura cólica derecha.
Eh, en nuestro abdomen, obviamente, comenzamos. Recuerden que a pesar de que ocupan dos cavidades, recordemos que el intestino grueso comienza en nuestra cavidad abdominal. Entonces, obviamente, estará en la fosa ilíaca derecha del abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Que estará en la cavidad abdominal. El ciego es intraperitoneal, varios pliegues y bastantes bolsas, como los recesos peritoneales retrosecales que lo rodean. El ilion terminal, se une al ciego mediante la unión iliocólica. Por eso les mencionaba que realmente están muy relacionados, por no decirlos unidos. Este orificio está marcado por una papila que se conoce como papila ilial y consta de dos pliegues llamados labios iliocecales, los cuales se fusionan alrededor del orificio de la papila llamado frénula del orificio ileal. ¿Ok? Aparte de esto, en el ciego más o menos, justamente en la fosa ilíaca, hay una bolsita linfoide que se conoce como apéndice cecal o apéndice vermiforme. Este apéndice tiene un papel bastante menor en el mantenimiento de la flora intestinal y en la inmunidad de las mucosas. Este es el responsable de la famosa apendicitis que después deriva en una peritonitis. Pero bueno, el apéndice es conocido como un órgano accesorio, a pesar de que recientes estudios demuestran que tiene un papel un poco más secundario, por no decir terciario, en el mantenimiento de nuestra flora. Hasta hace muchos años se creía que el apéndice era un órgano completamente inútil. Se podía sacar y podríamos continuar con nuestra vida normal, pero recientes estudios han demostrado que tiene un papel secundario, y de hecho la razón de la apendicitis normalmente es porque está sobre trabajado y se comienza a inflamar. Perdón por la traba. Pasamos así pues al colon ascendente. Esta es una porción de nuestro intestino, ¿no? Ubicada entre el ciego, ya que de ahí deriva, de ahí digamos nace, y del recto, que se denomina colon, ¿ok? Consta de 4 partes: ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Este es todo el colon que vamos a ver. Hablemos desde el ascendente, ya que viaja a través de la fosa ilíaca derecha, flanco derecho y la región del hipocondrio derecho. Termina en la flexura cólica derecha, también conocida como flexura hepática. Nuestro colon ascendente es retroperitoneal y está conectado con la pared abdominal posterior por una fascia conocida como fascia de Tolt, un surco o receso vertical, también conocido como receso vertical profundo o canalón paracólico derecho, que se encuentra entre el colon transverso y la pared abdominal. Perdón, colon ascendente. Recordemos que estamos hablando del colon trascendente. El colon ascendente, como su función mayormente está enfocada en la reabsorción de líquidos y electrolitos, formando gradualmente materia fecal. Ojo con la reabsorción, no es una absorción directa, sino que está reabsorbiendo material que ya absorbió originalmente el intestino delgado en las regiones de duodeno, viajando por el ilio. Así pues, pasemos al colon transverso. No vamos a hablar mucho de las cólicas, de las flexuras, ya que estas básicamente son simplemente un punto de inflexión en que el colon ascendente y descendente son formados por el transverso. El transverso nace de la flexura cólica derecha, que es justamente donde nace el colon transverso, a través del colon ascendente, y la flexura cólica izquierda es básicamente donde nace el colon descendente a través de la flexura cólica izquierda. Pero bueno, continuemos. El colon transverso, como estaba mencionando, es intraperitoneal. Tiene un mesenterio peritoneal conocido como mesocolon transverso y lo une a la pared posterior de la bolsa omental, o también conocida como epiploica. Esta forma dos compartimientos abdominales llamados compartimentos supracólicos, arriba del colon transverso, e infracólico.
Pasemos directamente al colon descendente, que se extiende entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoide. ¿Qué pasa aquí? Cuando el colon descendente nace de la flexura cólica izquierda, se extiende y se extiende hasta llegar a un punto en el que pasa de ser colon descendente a ser colon sigmoide a través de otra pequeña curvita, ya para no llamarlo flexura. Viaja por el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca derecha. Tiene también su canalón paracólico, también conocido como canalón cólico izquierdo. Y se encuentra entre la pared descendente y la pared abdominal. Asimismo, al igual que la flexura derecha y el colon ascendente, está retroperitoneal y su fascia de Tolt es quien la fija. Pasemos así al colon sigmoideo, que aquí van a ver que este tiene una pequeña forma como de una S, un 5, dependiendo de cómo ustedes lo lleguen a visualizar. Y viaja desde desde la fosa ilíaca izquierda hasta la tercera vértebra sacra. Como pueden ver, ya esto es parte de la pelvis. Entonces esto se conoce como unión recto-sigmoide, ya que es una parte del colon con la zona del recto. Es bastante sencilla de entender, ya que es bastante lógico de sacarlo. Esta parte del colon no es retroperitoneal, sino que intraperitoneal, y está conectado a la pared pélvica por el mesocolon sigmoide. Finalmente vamos a hablar del recto y del ano. El recto se extiende entre la unión recto-sigmoide, como ya lo mencioné, y el canal anal. Sus características típicas del intestino grueso es tener una tenia coli, tener austras, que son como una especie de anillitos alrededor del apéndice, que justamente no se notan en el intestino delgado, porque es una de las características del intestino grueso, y los apéndices epiploicos. Que cambian e incluso terminan en el recto. Entonces, las funciones del recto incluyen el almacenamiento temporal de la materia fecal y responsable directo de la defecación. Vamos pasando para lo que es el ano, y esto ya es el fin de nuestro tubo digestivo y por tanto también el final del video, ya que se extiende desde la unión ano-rectal hasta el ano. El canal anal no es el ano en sí, sino más bien esa última parte del tracto que conduce del recto hasta el ano. Como curiosidades ya histológicas, la mucosa de la mitad superior del canal anal contiene crestas llamadas columnas anales, y las porciones inferiores de estas columnas contienen válvulas anales que están rodeadas a su vez por senos anales. Estos últimos son los encargados de secretar moco lubricante durante la defecación, para que, por decirlo así, el músculo no sufra ningún tipo de inflamación debido al roce o la fricción entre este tipo de procesos y actos. Y bueno, su función principal, el intestino grueso como tal, tiene la función de eso, de la absorción de electrolitos, especialmente sodio, potasio y cloruro, además de agua, más o menos 1 litro por día, y su función principal es la de la defecación. Me gustaría terminar por aquí. Ya saben, si les gustó, por favor denle me gusta y un comentario, y por mi parte no queda mucho más para decir. Espero que hayan aprendido mucho con esta clase y muchas gracias por ver el video hasta el final. Adiós.